Una de las cosas de las que no se ha hablado suficientemente, pero que es importante, es la relación entre teología y pandemia. Especialmente en estos días que estamos viviendo el flagelo del coronavirus. Eh, Respecto de eso, hay una teoría muy antigua, pero también muy desfasada, que se ancla en los textos del Antiguo Testamento, según la cual Dios envía las plagas a los seres humanos. Dios envía males y miserias a los seres humanos por su comportamiento en diferentes ámbitos, por su conducta moral. Y eso es una idea que ya fue cuestionada en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Job, mejor dicho, en el libro de Job. En el libro de Job aparece Job que sufre eh, una serie de males y los amigos de Job, que serían los teólogos tradicionales, eh, elaboran una idea, una explicación según la cual los males de Job tienen que ver con el- la conducta moral que tiene él. Le dicen, si tienes estos males, es porque Dios te está castigando. Arrepiente de tus pecados y Dios te quitará los males. Pero en el libro de Job, que es un libro sapiencial del Antiguo Testamento, Job es consciente de no haber pecado a tal grado que Dios le tenga que mandar esos males terribles, que era perder a su familia, perder sus bienes y tener llagas en el cuerpo. Bien, esa es cómo se llama la teoría de los amigos de Job, es llamada la teología de la retribución. La teología de la retribución. Y tiene que ver con la idea de que Dios es alguien que premia o castiga a las personas de acuerdo a su conducta. Si te portas bien, Dios te premiará. Si te portas mal, Dios te castigará. Esa es la teoría que está detrás de esa teología de la retribución. Hay personas que reformulan esta teoría y la colocan en el plano moral, en la teoría moral, diciendo que uno tiene que portarse bien o portarse mal, hacer lo correcto o lo incorrecto, porque si no, Dios los va a castigar. Otra formulación, otra forma de esa teoría es la idea de que el mundo da vueltas. Esa formulación, el mundo da vueltas o todo da vueltas, quiere decir que las personas que hacen cosas malas ahora, más adelante van a tener su castigo. Pero todas esas formas responden a esa antigua teoría teológica sobre el mal que produce la gente o que la gente padece. Eso es lo que se llama, en teología se llama el problema de la teodicea. La pregunta es si, ¿por qué existe el mal en el mundo o por qué hay gente que sufre? Bien, otro hito importante de esta historia, de esta teoría, tiene que ver con un evento que se produjo en Lisboa, la capital de Portugal, en el siglo XVIII. Allí se produjo un gran evento natural que fue un terremoto, un incendio y un maremoto que terminaron por destruir
prácticamente toda la ciudad. Los teólogos tradicionales de la ciudad acusaron a los intelectuales liberales de la época de haber provocado ese fenómeno, la destrucción de la ciudad de Lisboa, y dijeron que Dios había castigado a los ciudadanos de Lisboa con ese mal. Hoy en día uno podría escuchar ciertas voces que dicen que las pandemias, o específicamente la pandemia del coronavirus, es un mal que Dios está enviando a los seres humanos por con esa conducta inmoral, la inmoralidad que hay en el mundo. Esa idea es una idea extraña, es una idea arcaica y es una idea que hay que rechazar. Dios no es alguien que está en el mundo o que está observando lo que sucede en el mundo para ver si nos comportamos bien o mal y para ver si nos castiga o no. Dios no es alguien que sea un repartidor de premios o castigos de acuerdo a nuestra conducta. Esa es una idea muy importante. No hay que decir entonces que aquellas personas que sufren o que mueren de coronavirus son personas que han sido o que son castigadas por Dios. También ese mismo razonamiento sucedió y sucede todavía con las personas que padecen SIDA y otro tipo de enfermedades terminales, o enfermedades largas o enfermedades dolorosas. Atribuirle a Dios esa enfermedad como si fuese un castigo. Una variante de esta teoría es la idea de que las personas que viven pobreza son castigadas por Dios. Su pobreza es un castigo que Dios les ha enviado. Y aquellas personas que tienen prosperidad económica la tienen porque Dios las ha bendecido con la prosperidad económica. Bueno, esta variante de esta teología de la retribución es lo que se llama teología de la prosperidad. Bien, ahora hay otro fenómeno que ha estado apareciendo en esos tiempos, que es la pregunta que se hacen algunas personas, especialmente algunos sacerdotes tradicionales, es ¿qué va a pasar si alguien muere, fallece de coronavirus y no hay un sacerdote en ese momento para que le dé la extrema unción y cosas por el estilo? Se va a ir al infierno, Dios no lo va a recibir en su reino, etcétera, etcétera, etcétera. Esa metáfora de Dios como un guardia fronterizo para ver si uno tiene todos sus papeles en regla para ingresar a la tierra del paraíso o la tierra del reino de Dios, también es una concepción muy baja, muy chata de lo que es la relación del ser humano con Dios. Pero hay también una tercera reacción, y es la idea de que el momento de encierro y confinamiento que estamos viviendo a causa de la pandemia es un momento para la reflexión, estar a solas, pensar en uno mismo, pensar en... Es un momento místico, podríamos decir. Eso es lo que yo llamaría la huida mística. La huida mística es como si, porque no hay gente en la calle, no pasa nada en la plaza pública.
Entonces aquellas personas que eh, hacen ese tipo de reflexiones, el momento que dicen, el momento que nos toca vivir como cristianos o como creyentes es el momento del recogimiento, del silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es una, está cargada de una reacción un poco extraña que también hay que mirar bien y hay que mirar sorprendentemente, digamos. Es algo que llama la atención poderosamente, que personas inclusive inteligentes puedan estar diciendo ese tipo de cosas. Si bien estamos en las casas y no hay nadie en la calle, o hay muy poca gente en la calle, sí hay una plaza pública donde hay voces que dan su punto de vista respecto de mil cosas en relación a la pandemia y en relación a otros temas, y los creyentes deben y debemos de tener una actitud de apertura y de escucha de aquello que sucede en esa plaza pública. Y especialmente en el caso de una pandemia, es una actitud que tiene dos puntos centrales en la mira, dos puntos centrales como en el corazón de ella. En primer lugar, la solidaridad eh, frente a aquellas personas que la están pasando peor, las personas que no tienen la posibilidad de conseguir recursos para seguir viviendo porque estamos paralizados económicamente. Y la segunda es la defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos, especialmente porque esa situación de pandemia es presentada como si fuese una situación de guerra. Una situación de guerra en la que se envía a los militares a la calle y se envía a las fuerzas del orden a detener a la gente, y hay que estar muy atentos para que esa situación no se traduzca en maltratos y en abusos. Entonces, los creyentes debemos tener los ojos, los oídos, el corazón puesto en la esfera pública, y debemos de tener en claro que esta pandemia no es un castigo divino, puede ser, y de hecho es una reacción que se produce por el maltrato que hemos propinado a la tierra, pero eso no tiene que ver con un castigo divino. No es que Dios esté allí afuera diciendo, ah, miren cómo están maltratando la tierra, los voy a castigar. Esa es una tontería. Eh, lo que tenemos que hacer es de estar presentes en la esfera pública, escuchar nuestra voz en la esfera pública en defensa de los derechos de las personas y en defensa de las personas más vulnerables de la sociedad. Gracias.